Toda idea, una revolución, un libro, una decisión íntima, nace en silencio, antes de las palabras, antes de los gestos, antes incluso de que sepamos que algo está ocurriendo. ¿Qué es una idea? ¿De dónde viene? ¿Y por qué algunas cambian el mundo mientras otras mueren sin dejar rastro? En la ciudad de Buenos Aires, hacia finales del siglo pasado, crece Mariano Sigman, no como un prodigio mediático ni como un genio precoz, sino como alguien obsesionado por una pregunta simple y peligrosa. ¿Cómo pensamos? No vemos aún su rostro, solo manos que pasan páginas. A fines de los años 90, Sigman estudia física, el lenguaje del universo, las leyes que parecen explicarlo todo. Pero algo no encaja. Las ecuaciones describen el mundo exterior con precisión impecable. ¿Y el mundo interior? Silencio. El conflicto aparece sin estruendo. La ciencia explica cómo cae una manzana, pero no cómo surge una idea. Hay crisis que no se anuncian. No tienen fecha ni testigos. Son decisiones que se toman a solas. Sigman empieza a comprender que su verdadera fascinación no está en las estrellas, sino en aquello que las observa. Ese es el primer quiebre. Abandonar la comodidad de una disciplina conocida para entrar en un territorio todavía más incierto, la mente humana. A comienzos del nuevo milenio, Sigman deja su país. Viaja para formarse en neurociencia. Cambia fórmulas por cerebros, telescopios por electroencefalogramas. Aquí aparece una segunda tensión. Medir lo intangible. Convertir pensamientos en datos. Traducir ideas en señales eléctricas. Durante años, Sigman observa cerebros tomar decisiones, equivocarse, anticipar, dudar. Aprende algo clave. Pensar no es un acto individual, sino un proceso profundamente influido por otros. La cámara se detiene en dos personas dialogando frente a frente. Aquí surge una intuición poderosa. Las ideas no viven dentro de una cabeza. Circulan, se contagian, se transforman al ser dichas en voz alta. La conversación, no la genialidad solitaria, es el verdadero motor del pensamiento humano. Pero esta intuición todavía no tiene forma. No es un libro. No es una teoría cerrada. Es apenas una sospecha. El mundo entra en una nueva etapa. Información por todas partes. Opiniones constantes. Ideas que nacen y mueren en cuestión de horas. La pregunta deja de ser cómo nace una idea y pasa a ser por qué algunas sobreviven. Sigman observa este fenómeno no como espectador, sino como científico. El poder de las ideas no nace como un libro. Nace como una inquietud. ¿Qué ocurre cuando dos mentes piensan juntas? ¿Por qué una conversación puede cambiar una vida o una sociedad? Aquí aparece el gran conflicto que atravesará toda la obra. Si las ideas nos definen, ¿somos realmente dueños de ellas? ¿O somos apenas el lugar donde ocurren? Antes de escribir, antes de explicar, antes de ordenar el caos, hay una decisión crucial: convertir ciencia en relato. Traducir años de investigación en una historia que cualquiera pueda comprender. Pero algo aún falta. Si las ideas nacen entre personas, entonces el verdadero poder no está en pensar mejor, sino en pensar juntos. ¿Puede una conversación cambiar el destino de una idea? Toda idea nace frágil. Antes de ser argumento, es balbuceo. Antes de ser teoría, es duda compartida. Mariano Sigman comienza a comprender que el pensamiento humano no se fortalece en soledad, sino en fricción. A comienzos de la segunda década del nuevo milenio, Sigman ya no es solo un investigador. Es un observador de diálogos. Mira cómo las ideas cambian cuando pasan de una mente a otra. Cómo se deforman, cómo mejoran, cómo se defienden. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Pensamos mejor cuando discutimos o solo creemos hacerlo? Los datos revelan algo inquietante. En muchas ocasiones las personas defienden ideas equivocadas incluso frente a evidencia clara. El problema no es la falta de información, es la identidad. Pensar no es solo razonar, es proteger quienes creemos ser. Las conversaciones no fallan por falta de lógica. Fallan por exceso de emoción, por miedo a perder, por miedo a ceder. Sigman detecta aquí uno de los grandes enemigos del pensamiento colectivo, el ego. Mientras el mundo se polariza, las ideas dejan de ser puentes y se convierten en trincheras. Cada conversación es una batalla, cada opinión, una bandera. El momento histórico es claro. Nunca hablamos tanto, y nunca nos escuchamos tan poco. Sigman y su equipo comienzan a diseñar experimentos sobre el desacuerdo.
No buscan consenso inmediato. Buscan entender qué tipo de diálogo mejora el pensamiento. El hallazgo es sorprendente. No gana quien tiene razón, sino quien sabe escuchar. En los momentos de silencio ocurre algo crucial. El cerebro recalcula, baja defensas, reorganiza ideas. El silencio no es ausencia de pensamiento, es su incubadora, pero no todo encaja. Algunos experimentos contradicen otros. Algunas conversaciones empeoran las ideas en lugar de mejorarlas. Surge una crisis profunda. ¿Y si pensar juntos no siempre es mejor? Aquí la teoría amenaza con romperse. La clave aparece lentamente. No toda conversación es valiosa. Solo aquellas donde existe confianza, desacuerdo genuino y apertura al cambio. Pensar juntos no es hablar más, es arriesgarse a cambiar. Sigman comienza a ver las ideas como organismos vivos, evolucionan, se adaptan, sobreviven si el entorno, la conversación, lo permite. Aquí nace el corazón conceptual del libro. Si entendemos cómo cambian las ideas, también entendemos cómo manipularlas. El conocimiento trae poder, y el poder, responsabilidad. Ya no basta con publicar artículos científicos. El mundo necesita aprender a conversar mejor. Aquí surge una decisión irreversible. Transformar años de investigación en un relato accesible, humano, urgente. El poder de las ideas. No como consigna, como advertencia. Si las ideas cambian cuando las compartimos, ¿quién controla en qué se convierten? Una idea puede iluminar o incendiar. Durante décadas, la mente humana fue una caja negra. Sabíamos qué entraba y qué salía, pero no qué ocurría dentro. Para entender el poder de las ideas, Mariano Sigman necesita hacer algo más ambicioso, desarmarlas pieza por pieza. Una idea no aparece de golpe, se construye. Es una coreografía de neuronas que ensayan posibilidades, descartan caminos y refuerzan otros. Pensar no es encontrar una respuesta, es explorar un mapa. A comienzos del siglo XXI, la neurociencia vive una explosión sin precedentes. Por primera vez podemos observar el cerebro mientras piensa. La pregunta deja de ser filosófica, se vuelve empírica. Sigman estudia decisiones simples, elegir una imagen, una palabra, un camino. Descubre algo inquietante. El cerebro decide antes de que la conciencia lo sepa. La idea llega a la mente, como un anuncio tardío. Esto desafía una creencia profunda, la sensación de control. Si no elegimos conscientemente nuestras ideas, ¿qué tan libres somos? Aquí aparece una grieta incómoda entre ciencia y experiencia humana. Cuanto más convencidos estamos de una idea, menos la cuestionamos. El cerebro confunde familiaridad con verdad. La certeza no es una prueba, es una emoción. Sigman descubre que las mejores ideas no nacen de acertar, sino de equivocarse. El error activa el aprendizaje. El desacierto abre caminos nuevos. Pensar bien no es evitar fallas, es saber usarlas. El cerebro conversa consigo mismo del mismo modo que conversamos con otros. Propone, objeta, reformula. La mente individual es un diálogo interno, la sociedad, un diálogo ampliado. Pero surge una nueva inquietud. Si las ideas son tan maleables, tan influenciables, ¿qué las vuelve valiosas? ¿Existe algo así como una buena idea? ¿O solo ideas exitosas? Una idea no vale por sí misma, vale por el contexto que la recibe. El entorno decide si florece, muta o se extingue. El poder no está solo en la idea, está en el ecosistema. Sigman identifica un patrón crucial. Las ideas cambian mejor cuando no se intenta ganar. Cuando el objetivo no es convencer, sino comprender. Aquí el libro encuentra su tensión central. Vivimos rodeados de ideas poderosas, pero carecemos de las herramientas para dialogar con ellas sin destruirnos. La ciencia ya tiene respuestas. Falta contarlas. Convertir ciencia en historia implica un riesgo. Simplificar demasiado. Traicionar la complejidad. El autor duda, reescribe. Busca un equilibrio imposible entre rigor y claridad. Si entendemos cómo nacen las ideas, si sabemos cómo cambian, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién debería decidir cuáles merecen sobrevivir? El poder de una idea puede ser creativo o devastador. Las ideas no viven en armonía. Chocan, compiten, se repelen. El conflicto no es un accidente del pensamiento humano, es su combustible. Mariano Sigman entra ahora en el territorio más incómodo de su investigación. ¿Qué ocurre cuando las ideas se enfrentan?
Durante años nos enseñaron a evitar el conflicto, a buscar consenso rápido, a suavizar diferencias. Pero los datos muestran lo contrario. Sin desacuerdo no hay pensamiento profundo. El problema no es discutir. El problema es cómo. En la segunda década del siglo XXI, el desacuerdo deja de ser un método y se convierte en identidad. Ya no debatimos ideas, defendemos bandos. Este es el escenario histórico donde el poder de las ideas toma forma. Sigman descubre algo paradójico. Los grupos que se permiten estar equivocados llegan a mejores soluciones que aquellos obsesionados con parecer inteligentes. El error compartido reduce el ego. Abre espacio al aprendizaje. No toda violencia es física. Existe una violencia cognitiva. Ridiculizar, descalificar, cerrar la conversación. Cada vez que una idea es humillada, el diálogo muere. Cuando una idea se siente atacada, el cerebro entra en modo defensa. La razón se apaga. La emoción toma el control. No discutimos para entender. Discutimos para sobrevivir. Aquí surge una crisis íntima. Si incluso quienes investigan el diálogo caen en la confrontación estéril. ¿Es posible una conversación genuina en el mundo real? La teoría tiembla frente a la práctica. El punto de inflexión aparece con una palabra olvidada: incertidumbre. Decir "no sé" desarma el conflicto. Humaniza la conversación. La duda, lejos de debilitar una idea, la fortalece. Sigman identifica figuras clave. Personas que no imponen ideas, sino que cuidan el espacio donde circulan. No brillan, no ganan, pero permiten que las ideas evolucionen. El desacuerdo que mejora las ideas no busca derrotar al otro. Busca explorar el mapa completo. Es lento, incómodo, pero transformador. Aquí el libro encuentra su estructura emocional. No es un manual de persuasión. Es una invitación a pensar mejor juntos. El tono se vuelve urgente, porque entender cómo funcionan las ideas también implica entender cómo se manipulan. Toda herramienta cognitiva puede ser usada para construir o dominar. El problema no es que existan ideas peligrosas, el problema es que no sepamos discutirlas. Pero hay un límite incómodo. ¿Qué ocurre cuando una idea se niega a dialogar? ¿Qué hacemos cuando el conflicto ya no busca comprensión? No todas las ideas quieren cambiar. Hay un momento en que una idea deja de ser una creencia y se convierte en identidad. Cuando eso ocurre, cuestionarla se siente como un ataque personal. Cambiar de opinión ya no parece un acto intelectual, sino una traición. Aquí se esconde uno de los mayores obstáculos del pensamiento humano. En los primeros años del siglo XXI, la duda pierde prestigio, la seguridad vende, la ambigüedad incomoda. El mundo recompensa a quienes hablan fuerte, no a quienes piensan despacio. Sigman observa este fenómeno con preocupación científica y humana. Los datos muestran algo desconcertante. Muchas personas se aferran más a una idea después de discutirla, incluso cuando es incorrecta. Discutir no siempre abre la mente. A veces la cierra con más fuerza. Cuando una idea se siente amenazada, el cerebro prioriza la defensa sobre la verdad. No buscamos comprender, buscamos sobrevivir simbólicamente. La razón se convierte en abogada del ego. Aprendemos caminando porque caemos. Pero dejamos de aprender ideas porque nos negamos a caer. El error físico es aceptable. El error intelectual, no. Aquí aparece una crisis más amplia. Si nadie cambia de opinión, el conocimiento se estanca, la sociedad se vuelve rígida, frágil, las ideas dejan de evolucionar y comienzan a radicalizarse. En un experimento aparentemente menor, ocurre algo extraordinario. Cuando una persona expresa duda genuina, la conversación cambia de tono. El otro baja la guardia. El diálogo respira. La humildad cognitiva aparece como una fuerza revolucionaria. Cambiar de opinión no es fallar, es actualizarse. Las ideas no son trofeos que se conservan, son herramientas que se mejoran. Esta afirmación se vuelve uno de los pilares emocionales del libro. ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Porque hacerlo implica admitir que el yo del pasado estaba incompleto. Y eso duele. El miedo no es a la idea nueva, es a soltar la antigua. Sigman demuestra que las personas cambian más cuando se sienten seguras, no cuando son presionadas, no cuando son ridiculizadas. El cambio ocurre donde hay confianza. El poder de las ideas deja de ser solo una exploración científica. Se convierte en un puente entre disciplinas, generaciones y posturas enfrentadas. La intención ya es clara: enseñar a disentir sin destruir.
Reconocer que todos estamos equivocados en algo no es un mensaje cómodo, pero es uno necesario. El autor decide no suavizar la conclusión. Las ideas más peligrosas no son las falsas, sino aquellas que no pueden cambiar. Pero surge una nueva amenaza. ¿Qué ocurre cuando el consenso es tan fuerte que elimina la diversidad de ideas? A veces, pensar igual es el mayor riesgo. Toda idea que sobrevive lo suficiente deja de ser pregunta y se vuelve estructura. Se transforma en norma, en costumbre, en sistema. Y cuando eso ocurre, ya no solo pensamos ideas, vivimos dentro de ellas. Mariano Sigman entra aquí en una zona delicada. El momento en que las ideas dejan de dialogar y comienzan a gobernar. La historia humana no avanza por fuerza bruta, sino por ideas compartidas. Derechos, fronteras, dinero, ciencia. Todo comienza como una creencia colectiva. Pero no todas las ideas que organizan el mundo nacieron para hacerlo. El consenso es poderoso. Coordina, ordena, simplifica. Pero cuando se vuelve incuestionable, deja de ser acuerdo y se convierte en dogma. Aquí aparece una paradoja inquietante. Lo que alguna vez fue una buena idea puede convertirse en un obstáculo para pensar. Sigman analiza experimentos clásicos y modernos sobre conformidad. Descubre que la presión del grupo no necesita violencia. Basta el silencio del desacuerdo. La mayoría no convence, aplasta. Estar de acuerdo produce placer. Disentir, incomodidad. El cerebro premia la pertenencia más que la verdad. Pensar distinto tiene un costo emocional real. En la era digital, el consenso se fabrica. Algoritmos refuerzan creencias, filtran discrepancias, convierten opiniones en cámaras de eco. Las ideas ya no se confrontan, se reproducen. Aquí surge una advertencia clara. Cuando las ideas dejan de enfrentarse, dejan de mejorar. El progreso intelectual necesita fricción. Sin ella, solo hay repetición. Toda sociedad que avanza protege a quienes piensan distinto. No porque siempre tengan razón, sino porque mantienen vivo el sistema. El disidente no es un problema, es un sensor. La mayoría de las personas no calla por ignorancia, sino por miedo. Miedo a quedar fuera, a ser señalado. Así, muchas ideas mueren antes de nacer. El poder de las ideas deja de ser solo una exploración del pensamiento. Se convierte en una advertencia. Una sociedad que no sabe disentir está intelectualmente en peligro. Si entendemos cómo se forman consensos, si sabemos cómo influyen en nuestras decisiones, ¿tenemos la obligación de intervenir? El conocimiento ya no es neutral. Explicar cómo funcionan las ideas implica asumir un riesgo, que otros usen ese conocimiento para manipular mejor. Pero callar también es una forma de complicidad. Una vez que una idea se comparte, ya no pertenece a quien la escribió. Circula, se transforma, se interpreta. El autor pierde el control. Si las ideas gobiernan nuestras decisiones, si moldean sociedades enteras, entonces la pregunta ya no es científica, sino moral. ¿Qué hacemos con ese poder? Entender una idea es empezar a ser responsable de ella. Cuando el poder de las ideas llega a manos del público, ocurre algo inevitable. Las ideas dejan de ser teoría y se convierten en espejo. Cada lector se reconoce, o se incomoda, en sus páginas. Aquí comienza una nueva etapa. No para el libro, sino para quienes lo leen. Sigman ya no habla solo como científico. Habla como mediador, como alguien que intenta devolverle al diálogo un lugar central en la vida pública. Las preguntas se repiten con distintas voces. ¿Cómo discutimos sin destruirnos? El mundo muestra signos de fatiga cognitiva. Demasiadas opiniones, demasiada confrontación. El conflicto dejó de ser productivo y se volvió ruido. El libro aparece en un momento límite. Pero ocurre algo previsible. Algunas ideas del libro se simplifican. Otras se usan como armas retóricas. Incluso las ideas que invitan al diálogo pueden ser convertidas en dogma. Aquí aparece una nueva tensión. Ninguna idea está a salvo de ser mal usada. El autor enfrenta una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde es responsable quien explica cómo funciona la mente cuando otros usan ese conocimiento para manipular? La ciencia ya no está aislada. Está en el centro del debate social. Persuadir busca ganar. Comprender busca transformar. El libro insiste en esta distinción, aun cuando el mundo parece premiar lo contrario. No todo cambio ocurre rápido. Algunos apenas comienzan. A veces, el acto más revolucionario no es hablar mejor, sino escuchar de verdad.
Las grandes transformaciones comienzan con gestos pequeños, casi invisibles. Aquí el relato se desplaza definitivamente. El protagonista ya no es Sigmund, es el lector. Cada persona decide qué hacer con las ideas que ahora entiende un poco mejor. El poder cambia de manos. Entender cómo funcionan las ideas puede generar una ilusión peligrosa, sentirse por encima de los demás. El libro advierte contra esa trampa. Comprender no vuelve superior, vuelve responsable. Aprender no siempre significa adoptar una nueva idea. A veces significa sostener la propia con menos rigidez. La flexibilidad se revela como la forma más avanzada de fortaleza intelectual. Sin proponérselo, el poder de las ideas empieza a circular como una herramienta. No da respuestas cerradas. Enseña a formular mejores preguntas. Y eso es más difícil y más duradero. Toda idea, una vez compartida, deja de pertenecer a quien la creó. El autor entiende que su obra ya no es suya. Es parte de una conversación más grande. Aceptar eso es también soltar el ego. Queda una última pregunta suspendida en el aire. Una que no puede responder un científico. Ni un libro. Ni una teoría. Si ahora sabes cómo cambian las ideas, si entiendes su poder, entonces ya no puedes fingir inocencia. La decisión es tuya. Comprender es elegir qué hacer con lo comprendido. Después de comprender cómo nacen, cambian y se imponen las ideas, el mundo ya no se ve igual. Cada conversación es ahora una bifurcación. Cada desacuerdo, una posibilidad. No hay música triunfal. No hay respuestas definitivas. Solo conciencia. Al final del recorrido regresamos al inicio, la mente humana. Pero ya no como una isla, sino como parte de una red viva, frágil y poderosa. Las ideas nunca fueron individuales. Siempre fueron compartidas. El siglo XXI avanza rápido, pero piensa lento. Las decisiones colectivas son cada vez más complejas. En este contexto, entender cómo pensamos juntos no es un lujo intelectual, es una necesidad urgente. La ciencia puede explicar cómo funcionan las ideas, pero no puede decidir cuáles debemos defender. Ahí termina el conocimiento y comienza la ética. Saber cómo se forman las creencias nos quita una excusa: la ignorancia. Ya no podemos decir "no sabía". Ahora sabemos que cada palabra empuja una idea en una dirección u otra. El verdadero poder de las ideas no está en imponerlas, está en permitir que evolucionen sin destruir a quienes las sostienen. Pensar mejor juntos es un acto de cuidado mutuo. El poder de las ideas no propone un mundo sin conflicto. Propone un mundo donde el conflicto no sea el final de la conversación. Ese legado no se mide en ventas ni en citas académicas, sino en diálogos que no se rompen. Las grandes transformaciones rara vez son espectaculares. Suelen ser pequeñas. Escuchar un segundo más, dudar un instante, aceptar que el otro podría tener algo de razón. Ahí empieza todo. Ahora tú también formas parte de esta historia. Cada idea que defiendes, cada conversación que eliges sostener o abandonar, continúa este relato. El libro termina. La conversación no. Tal vez el mayor aprendizaje no sea qué pensar, sino cómo pensar con otros sin dejar de ser humanos. Las ideas nos separan, pero también pueden enseñarnos a convivir. Depende de nosotros. Una idea nunca termina en quien la piensa. Empieza ahí. El verdadero poder de las ideas es lo que hacemos con ellas, juntos. Esto fue El poder de las palabras de Mariano Sigman. Espero les haya gustado. Comenta qué libro te gustaría leer. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Saludos y hasta la próxima.